Sanguinetti suele decir que en el sistema institucional hay una institución que no se ve, una institución invisible, pero que es una institución clave para la vida de todas las demás, que es la confianza, como pegamento interno de las relaciones políticas, sobre todo de la relación entre la sociedad y sus gobernantes, del electorado con sus líderes. Y la confianza se manifiesta de distintas maneras en la política, en la vida pública. Una de ellas tiene que ver con la confianza financiera, con la confianza económica, que se refleja en indicadores. En la Argentina, tradicionalmente, desde hace muchísimas décadas, un indicador de la confianza que tenemos los argentinos en cómo se está manejando la economía, la confianza del gobierno, tiene que ver con los movimientos del dólar, con los movimientos del tipo de cambio. Cuando hay un dólar intervenido, como sucede ahora con el cepo, los movimientos del dólar libre, que pueden ser en este caso el MEP, el contado con liqui, el dólar blue, van indicando cuál es el nivel de inquietud de la gente respecto de cómo el gobierno va manejando las cosas. Esta es una de las razones por las cuales a veces los gobiernos se enamoran del cepo, porque es una forma de suprimir ese termómetro, o por lo menos de relativizarlo. Bueno, esa confianza, la institución invisible de Sanguinetti, empieza a tener en la relación entre el mercado y el equipo económico no un quiebre, no una rotura, pero sí una rasgadura. Hay como un astillamiento en la confianza que lo vamos viendo en todos estos días y que es muy difícil de fechar en su origen. ¿Cuándo empezaron los mercados a percibir que probablemente el gobierno no se manejaba con entera solvencia para manejar, para administrar la cuestión del dólar? Algunos creen que esto empezó con una desconfianza en otro plano, que no tiene nada que ver con el mundo cambiario. Empezó con el caso de la criptomoneda Libra, la intervención de Milei en ese negocio y sobre todo la impericia con la que el propio Milei y el gobierno manejaron después esa crisis, que cambió los temas de la agenda en la escena de la opinión pública, sobre todo en la agenda periodística. A esto se le agregó después un fenómeno que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, que es la incertidumbre económica que le inyectó Donald Trump al sistema internacional con medidas que tuvieron una intención y produjeron otro efecto, como suele suceder, y generaron incertidumbre en los mercados financieros y sobre todo en las bolsas. Y aquí la reacción del gobierno frente a ese efecto Trump, que fue anunciado un acuerdo con el fondo. Y los agentes económicos que interpretaron que ese acuerdo era inminente, que se iba a conocer en sus términos a los pocos días. Y todavía se sigue negociando, como vamos a explicar ahora, ese nuevo entendimiento, ese nuevo programa. Y aquí aparece algo muy particular, muy peculiar, que es una hiperactividad del ministro Luis Caputo frente a la prensa, una propensión a hacer declaraciones que poco a poco, en vez de ir despejando las incógnitas, las van agravando o las van ratificando. Hablamos acá de las primeras declaraciones de Caputo introduciendo incertidumbre en lo que aparecía como algo que no generaba muchas dudas, que era el comportamiento del dólar. El gobierno se ufanaba, con razón, de que la brecha entre el oficial y los dólares libres se iba abreviando, iba convergiendo, facilitando el objetivo final, que es el levantamiento del cepo, la liberalización, aunque sea parcial, del mercado de cambios. Pero
en una entrevista en este canal un sábado a la mañana con Horacio Kavak, le pregunta a Kavak a Caputo, ¿y qué va a pasar con el crawling peg? Y él dice, no explícitamente, pero da a entender, y queda clarísimo, que esa devaluación administrada por el gobierno de 1% por mes en la cotización del dólar oficial va a quedar cancelada. Es decir, él anunció que va a haber un cambio de régimen cambiario, que se va a cancelar el vigente. Y acá viene el gran problema, y no dijo por cuál va a ser reemplazado. Hasta hoy no lo sabemos. ¿Esto qué produce? Obviamente incertidumbre. Los importadores salen a importar más, aprovechando este dólar. Los exportadores, esperando que el dólar sea más caro, suspenden las exportaciones o las retraen. Y todo aquel que tiene posiciones en pesos sale a comprar dólares para esperar ese cambio de régimen que el mismo ministro anunció sin ponerle nombre al nuevo, esperar ese nuevo régimen en dólares y no en pesos. Hubo un error adicional de Luis Caputo, del ministro de Economía, que fue explicar que tiene que haber tranquilidad cambiaria, que la cancelación o el abandono del crawling peg no va a generar incertidumbre porque no hay los suficientes pesos como para comprar dólares. Y le contestaron los economistas expertos en esos mercados, Miguel Kigel lo dijo aquí el lunes pasado, hay por lo menos 100.000 millones de pesos en un volumen equivalente a 100.000 millones de dólares en el sistema, como para que la gente se deshaga de esos pesos y salga a comprar dólares. Algo de lo que está pasando en estos días. Anoche, Luis Caputo volvió a dar, creo que una tercera entrevista con Luis Majul, acá, en La Nación Más, en La Cornisa. Volvió a insistir en que no tiene que haber incertidumbre cambiaria porque no va a haber problemas, pero incurre en algunas contradicciones que generan más inquietud. Por ejemplo, explica que el préstamo del fondo, al que después nos vamos a referir con algún detalle, los 20.000 millones de dólares pactados para que el fondo desembolse en un nuevo programa en la Argentina, van a ser reservas de libre disponibilidad. Quiere decir que el Banco Central las va a poder usar para intervenir en el mercado de cambios, que suponemos va a estar liberalizado, probablemente con un régimen de bandas, un tope máximo y un tope mínimo, las va a poder usar libremente. Hay una parte de la historia que el ministro no menciona, oculta, y que es que altamente probable es que el nuevo programa, como el programa anterior, establezca metas de reservas. Es decir, que el gobierno va a tener que llevar una política cambiaria de tal naturaleza que cada 3 meses va a tener que rendir cuenta de cuál es el volumen de reserva del Banco Central, que como sabemos, ese volumen está muy resentido. En el programa anterior, el de Massa, este es un gráfico de Fernando Marul, que llega hasta que tuvo vigencia el programa, diciembre del año pasado, tenemos esta línea negra y los redondelitos celestes que nos indican cuál era la meta acordada con el fondo. Esto a título ilustrativo, para entender de qué se trata el problema. Por ejemplo, en el mes de marzo del 24, la meta era 5.576 millones de dólares, negativa, y el gobierno, en aquel momento de la gestión del Banco Central, la superó y estaba en 2.100 millones de dólares, siempre negativo. Positivo se puso en junio del 24, 932 millones de dólares, contra 676 de déficit, millones de dólares negativos, que era lo pactado con el fondo. Acá fíjense, la meta del fondo era 2.876 millones de dólares, siempre negativos, contra 3.900, que es
como estaba realmente. Había que cubrir esta diferencia. Y en el mes de diciembre del 24, una meta de 1.876 millones de dólares, siempre estamos hablando negativo, digamos, el fondo admite que las reservas son negativas, contra 1.839 negativos, que es lo que había. Muy bien. Si seguimos los números de Marul, estamos en una situación bastante complicada y hay que suponer que el fondo va a poner metas más exigentes, porque estamos hoy en, según Marul, 5.300 millones de dólares negativos en la posición de reserva del Banco Central, sin BOPREAL ni depósitos del Tesoro. Está hablando del stock de reservas netas. Bueno, muy bien. Quiere decir que acá, dado el nivel bajo de reservas que tiene el Banco Central y presumiblemente las metas más exigentes que les va a poner el fondo en el nuevo programa, esos dólares van a ser de libre disponibilidad siempre y cuando se cumpla la meta. Si no, los van a tener que acumular para ir cumpliendo con el programa. Este es un tema importante que no está tan claro en las declaraciones del ministro, que también plantea ya no una información ausente, sino una especie de contradicción, porque en la misma entrevista Caputo dice que el Banco Central necesita mejorar su balance y que por eso va a recibir un préstamo el Tesoro que va a usar para pagarle al Banco Central letras intransferibles que en su momento le compró, y al mismo tiempo nos dice que las reservas de ese Banco Central, que requiere 20.000 millones de dólares para mejorar su balance, esas reservas son suficientes para cubrir toda la base monetaria. O necesita mejorar el balance o tiene reservas para cubrir la base monetaria. Las dos cosas juntas es como contradictorio. Y probablemente tantas palabras, tantas declaraciones, tantas aclaraciones son las que están produciendo este deterioro del clima cambiario que repercute en el nivel de riesgo país, que está subiendo todos los días. Mientras tanto, hay una discusión con el fondo. Este es el centro del problema. Hoy, Vera Boscanian, en su cuenta de X, analizó las declaraciones de Caputo, intentando descifrar cómo esas declaraciones, ayer con Majul, tienden a tranquilizar al mercado, pero también tienden a presionar al fondo en esa discusión que está teniendo el equipo económico con las autoridades del organismo en Washington. ¿Cuál es el problema? El problema es que el gobierno, con toda lógica política, intenta obtener recursos del fondo sin tener que levantar el cepo, o levantándolo lo menos posible, con la mayor cantidad de restricción posible al mercado de cambios. ¿Por qué? Porque estamos en la Argentina. Liberar el cepo significa algún movimiento en la cotización del dólar hacia arriba y por lo tanto significa algún traslado a precios de ese movimiento del dólar. Y si hay un traslado a precios, quiere decir que la percepción del público va a ser: acá vuelve la inflación. Y como nosotros sabemos, el repliegue de la inflación es la mayor victoria política que el gobierno puede llevar a las elecciones de octubre. Es la bandera. Más allá de que desde hace más o menos 9 meses, la inflación se ha estabilizado en un nivel del que es difícil bajar. 2,7, 2,8, 2,9. Pero aún así venimos de una inflación tan descontrolada, tan alta, que ese nivel de inflación es una victoria política que el gobierno quiere llevar a la elección y que no quiere poner en peligro liberando el mercado de cambios. Ahora, desde el fondo, la posición tradicional del fondo es: si vos querés tener un mercado de cambios intervenido con un determinado precio del dólar, en general atrasado, inclusive para mejorar los ingresos de la gente, no me vengas a pedir plata. Cuanto más rigidez cambiaria, cuanto más intervención en el mercado de cambio, menos dólares para el desembolso. Si querés más dólares para cubrir reservas, tenés que liberar el tipo de cambio. Este es el dilema
Esta es el corazón de la discusión con el fondo. Y es una discusión que no se pudo modificar en sus términos. ¿Por qué? Y porque falló alguien aparentemente acá. Y el que falló aparentemente es Donald Trump. El gobierno fue al Tesoro de los Estados Unidos, intentó que el Tesoro haga la abogacía del gobierno delante del staff y de la conducción del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para obtener un desembolso importante y no liberar el cepo. Y esa abogacía, esa gestión, ese lobbying del Tesoro sobre el fondo no se produjo, o al menos no se produjo con la intensidad que esperaba el gobierno. De tal manera que no se logró lo que era un objetivo hace 2 meses, que lo comentamos acá en Odisea, que era obtener los fondos, presumiblemente 20.000 millones de dólares sin tocar el cepo, y levantar el cepo después de la elección. Y el fondo lo que quiere es que levanten el cepo ahora si es que quieren la plata. Y eso genera un riesgo sobre la inflación y por lo tanto sobre la elección. Y ahí es donde aparece el gobierno explicando, y explicando, aclarando, y aclarando, enturbiando, y generando más incertidumbre de la que había. Quiere decir que estamos frente a un escenario todavía no resuelto. El martes pasado hubo una reunión en el Fondo Monetario Internacional, que es pública, se sabe que existió, donde los miembros del staff técnico fueron a explicar el caso argentino al board, al directorio, que es político. Son los representantes de los países. Y fue una discusión áspera, no pasó tan tranquila. Hubo muchas preguntas. Hay inquietud por parte del fondo frente a la Argentina y obviamente porque el fondo, para decirlo en términos muy sencillos, quedó embocado en la Argentina. Puso una cantidad de dinero como no la puso nunca en ningún lado y terminó enredado en una crisis económica de la que todavía no salimos y que arranca con Macri en más o menos el mes de mayo, junio del 2018. Bueno, esta situación hace que, aún con un apoyo muy grande para el gobierno de Milei y del gobierno de Trump, el fondo es rígido frente a la Argentina. Quiere decir que estamos frente a un dilema. El gobierno liberaliza el tipo de cambio, consigue más recursos y toma el riesgo de un poco más de inflación y genera una señal positiva frente al mercado. ¿Por qué? Y porque es muy difícil atraer inversiones si no se sabe el precio real fijado por el mercado del dólar, o adquiere una mayor seguridad política, no toca el cepo, pero sigue una especie de masismo austríaco, de política muy intervenida en una variable central que es el precio del tipo de cambio, y eso retrae la inversión y en el fondo dificulta la reanimación de la economía. Todo esto tiene una dificultad adicional porque el gobierno está pidiendo, bueno, tenemos metas tan cumplidas en materia fiscal, monetaria, que queremos que nos den toda la plata primero. Hoy Cristalina Georgieva, que es la directora gerente del fondo, dijo podemos adelantar hasta 40%, no le vamos a dar los 20.000 millones de dólares en un desembolso único inicial. Ahí hay una dificultad técnica y hay que mirar a una economista turca, Celia Pazarbaşoğlu, es esta señora que antes trabajó en el Banco Mundial y es la directora de un departamento que se llama de Estrategias, Políticas y Evaluación dentro del Fondo Monetario Internacional. ¿A qué se dedica ese departamento? A ver que haya equidad en todos los programas respecto del tratamiento de los países. Si a la Argentina le voy a dar un desembolso único al comienzo del programa, estoy traicionando lo que hice con otros países porque a Egipto, por decir un nombre, le acabo de dar en un programa similar ese desembolso en cuotas. Entonces, a los iguales hay que tratarlos igual. Eso sería lo que tiene que garantizar Pazarbaşoğlu, que hoy es la principal dificultad que tiene Luis Caputo en la relación con el fondo desde el punto de vista técnico. Todo esto plantea un signo de interrogación sobre el ministro de Economía,
un signo de interrogación leve. Pero, como me decía un banquero de New York este fin de semana, Caputo hasta ahora ha sido mejor delantero que arquero. Cuando empezaron a llegar los goles al arco, y alguna dificultad tiene para defenderse. Y esto hace que otros miren otros recursos humanos que tiene el gobierno como para, no para reemplazar, pero para apoyar al programa. Y ahí está Federico Sturzenegger, a quien Milei llama el Coloso, amigo de Rodrigo Valdés, que es el director del departamento del hemisferio occidental del fondo, desplazado de la negociación porque Milei pidió que se lo desplace, pero es un economista importante, importantísimo dentro del fondo. Y otro detalle, Sturzenegger ha sido convocado nada menos que por Georgieva para integrar un plantel destinado a estudiar procesos de desregulación en el Fondo Monetario. Es decir, que empieza a haber otra vía y habrá que ver si Milei no quiere tener dos versiones de lo que está pasando. La de Caputo, que está obviamente muy respaldado por Milei, y la del coloso Sturzenegger. Todo esto abre una discusión sobre la economía desde la política. ¿Qué estoy diciendo? Y que esta fragilidad del cristal, este resbalón que estamos viendo en estos días sobre la confianza, es aprovechado por quienes tienen tensiones con el gobierno. A la cabeza de todos, Mauricio Macri, que ya tiene un duelo abiertamente planteado, como sabemos, con los Milei, con Javier Milei y con Karina Milei. Macri dijo, acá hay un problema de institucionalidad, de baja sensibilidad frente a los temas institucionales por parte de este gobierno, que eso está afectando, esa pérdida de sensibilidad institucional está en la raíz de la incertidumbre o de la inquietud que empezamos a encontrar en el mercado de cambios y en la economía en general. Y Macri se está refiriendo a las cuestiones institucionales y supongo que centralmente a un tema que ha sido polémico desde que se planteó en enero del año pasado, que fue la primera versión que hubo, que es la llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, más allá de la designación de jueces por decreto, mientras el Senado estaba tratando el tema, que es otra desprolijidad institucional importante. Pero la baja calidad del Lijo como magistrado, candidato del gobierno a la Corte, le produce una herida sobre la que ahora Macri trabaja diciendo este tipo de problemas institucionales son los que al final terminan alterando el clima económico. En el mes de marzo del año pasado, en una conferencia que dio en Punta del Este, Macri dijo esto por primera vez. Dijo, todo proceso de reorganización económica, como el que lleva adelante Milei, requiere de confianza, el término de Sanguinetti. Y la confianza, dijo Macri en aquel momento, no la dan los políticos. La confianza la proveen los jueces. Esta noche vamos a hablar con un experto en este tema. Es un experto en constitución, vida institucional y sobre todo en cortes, que es el profesor Alberto Garay. Y vamos a reflexionar con él, le vamos a pedir que nos diga cuáles son sus ideas respecto de este tema, el vínculo que hay entre confianza, vida institucional y calidad del sistema judicial, que es a donde está apuntando Mauricio Macri. A propósito de justicia, vamos a hablar ahora, vamos a seguir con la justicia, pero una noticia de último momento es que la jueza María Eugenia Capuchetti, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, acaba de archivar la causa que se había abierto por el conflicto en el Congreso el día de la inauguración de sesiones ordinarias entre el diputado Facundo Manes y el mago del Kremlin, Santiago Caputo. Capuchetti dice, ahí no hay un delito, la causa se archiva. Entonces, vuelvo a lo de Macri, la falta de sensibilidad institucional afecta a la economía y en ese horizonte el problema de la candidatura del Hijo, que se va a dirimir teóricamente este jueves en el Senado. Hay una sesión especial convocada para tratar los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla. Es una sesión especial, no es una sesión ordinaria.
requiere un esfuerzo especial para ser convocada. Y el gobierno aparentemente está tratando de que esa sesión no tenga quórum. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo a García Mansilla en la Corte, donde está por un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si el Senado este jueves sesiona, es muy probable, por las declaraciones sobre todo de los senadores kirchneristas, que ni García Mansilla ni Lijo consigan aprobar su pliego, que requiere 2/3 de los miembros del Senado. Cristina maneja 24 senadores, falta un senador para que no se llegue a los 2/3. Si el Senado trata los pliegos, es decir, logra quórum, trata los pliegos y los rechaza, la Corte está en un problema. ¿Qué hacemos con García Mansilla? ¿Sigue por decreto? Aunque el pliego de él lo haya rechazado el Senado. ¿De dónde deriva la legitimidad de García Mansilla? Se podría decir del decreto. Como cualquier otro juez de la Corte designado por decreto, vence su mandato cuando vence la vigencia del decreto, que sería en noviembre de este año. ¿Cómo se remueve a un juez de la Corte? Y se requiere un juicio político, no hay otro método. Y para eso se requieren 2/3 del Senado. Después le vamos a preguntar al profesor Garay cómo es todo este problema técnico respecto de la situación de un juez de la Corte designado por decreto al que el Senado eventualmente, si es que consiga quórum este jueves, le voltea el pliego que a su vez había mandado el Poder Ejecutivo. Es una situación de extraordinaria excepcionalidad. Claro, en la Corte dicen, en voz muy baja, si nos queda acá García Mansilla, que es un juez que hay que presumir va a estar bastante alineado con Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, si queda sostenido de un decreto pero impugnado por el Senado, puede ser que en el tratamiento de distintas causas las partes empiecen a pedir nulidades sobre aquello que votó García Mansilla como juez. Y esto genera una cantidad de ruido institucional dentro de la Corte. En un momento en que sigue el conflicto entre el gobierno y el máximo tribunal, entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal. No hay que olvidarse de que Lijo inició su carrera hacia la Corte tan accidentada porque su padrino Ricardo Lorenzetti le recomendó a Milei postular al hijo para evitar lo que Lorenzetti pronosticaba y después prácticamente no se produjo, que es un gran conflicto entre Rosati, Rosenkrantz y en aquel momento Maqueda en contra de Milei. Ese conflicto que el gobierno tiene con la Corte, más que la Corte con el gobierno, ¿dónde se manifiesta? En el Consejo de la Magistratura, donde el representante del gobierno, Sebastián Amerio, y una representante de los abogados, que es Jimena de la Torre, que llega por el PRO, pero que ahora está bastante identificada con las fuerzas del cielo, suelen no dar quórum para las reuniones que hacen en el Consejo de la Magistratura, sobre todo para la administración del Poder Judicial, que trata temas normalmente urgentes. No hay que olvidarse que el Consejo lo dirige Horacio Rosati en su calidad de presidente de la Corte. En todo este horizonte, o en este contexto institucional, sobre este telón de fondo de la discusión por la incorporación de Lijo y García Mansilla, sobre todo de Lijo a la Corte, se recorta un caso muy importante, que es el caso Cristina Kirchner, que hoy fue en queja a la Corte porque la Cámara de Casación le negó el recurso extraordinario para cuestionar el fallo del Tribunal Oral Federal ratificado por la Casación que la condena en la administración de la obra pública en Santa Cruz. Ella, hoy su abogado, que es Carlos Beraldi, explicó esta presentación ante la Corte realizada a primera hora de la mañana, donde, acá hay un detalle interesante, curioso,
Cristina Kirchner solo impugna al juez García Mansilla justamente por ser designado por decreto, pero no impugna a los otros 3 contra los cuales su fuerza política había pedido juicio político en el Congreso, en la Cámara de Diputados, sin éxito. Bueno, ahora lo que hay que ver es qué velocidad tiene el caso de Cristina en la Corte. Primero lo va a tratar el procurador, Eduardo Casal, hay que ver en cuánto tiempo se expide y después hay que ver qué hace la Corte con este caso. La Corte puede decir, le pongo un sello y digo, no lo trato. No tiene materia para que lo tratemos nosotros. Si la Corte hace eso, queda vigente la condena que tiene una accesoria de inhabilitación y Cristina no puede ser candidata en estas elecciones. Esto es muy importante. Muy importante. Cristina aspira a ser candidata. ¿Candidata a qué? A diputada nacional. Salvo que Axel Kicillof, ahora vamos a hablar de eso, desdoble la elección, haga una elección provincial primero, y ahí ella piensa ser candidata a la legislatura bonaerense por la tercera sección electoral. Diputada provincial por la tercera sección electoral. Para ir a desafiar a Kicillof, que se está rebelando contra la que fue su antigua jefa. Ahora, si la Corte dice, antes del 17 de agosto, que es cuando hay que presentar las listas, Cristina queda fuera de carrera, por lo que sea, porque trata el caso, porque no lo trata, estaríamos frente a algo muy novedoso en la Argentina, no en otros lugares, que es, mucha gente tendría una gran satisfacción por el lado penal. Diría, bueno, finalmente se hizo justicia. Se sancionó a alguien sobre quien había muchísimas pruebas de que había manejado mal los fondos del Estado. Desde el lado pro Cristina van a decir, no, esto es la persecución que ella viene denunciando, el lawfare. Esta es la discusión penal. Pero se plantea otro problema, que es un problema específicamente político, que hay que exponer con independencia de que a uno le guste o no Cristina y que crea que lo penal es justo o no. ¿Qué es? Que del rompecabezas de la política argentina se saca una pieza que representa el 30% aproximadamente del electorado. Y eso algún ruido genera, y algún desequilibrio genera en el sistema. Porque hoy es evidente que si uno mira el mapa de la política, el gobierno de Milei, el principal contrapeso que tiene, más allá de que a uno le guste o no, es Cristina Kirchner. De hecho, habrá que ir a agradecerle a Cristina Kirchner si el hijo no llega a la Corte, porque es ella con su senadora es la que lo frena. Entonces, estamos entrando a un problema político que nos habla de lo grave que es la corrupción cuando uno la deja correr mucho porque termina generando este tipo de distorsiones en el sistema. No es algo novedoso de la Argentina. Lula pasó por lo mismo, hoy Bolsonaro está inhabilitado por la Corte de Brasil y hoy, 31 de marzo, fue inhibida por una condena a 4 años de prisión, Marine Le Pen, que tiene 35% del electorado de Francia, es la encarnación del nacionalismo de ultraderecha en Francia, y no puede participar de las próximas elecciones del año 2027 en su país. Novedad de hoy. Y habrá que ver si Marine Le Pen dice que esto fue lawfare, si es una persecución o solamente una sanción por malversación de fondos cuando ella era eurodiputada, con un grupo de eurodiputados de su partido. Aparentemente contrataban gente y hacían que las contrataciones devolvieran la plata. Una especie de ñoquis a la francesa o a la europea. Es importante que entonces la Corte se tiene que pronunciar, o no, lo puede dejar para después de las elecciones, en un tema de altísima sensibilidad política, con independencia de la biografía de Cristina Kirchner, con lo que tiene que ver con el equilibrio del sistema y con la legitimidad del sistema, en un momento donde además se está produciendo otra gran novedad, que es una fisura del kirchnerismo en su principal distrito, que es la provincia de Buenos Aires. Y ahí Axel Kicillof pide la suspensión de las PASO y amenaza con adelantar la elección provincial
para dejarla a Cristina como líder nacional fuera de la escena y que se tenga que defender en la elección nacional sin la movilización del aparato bonaerense. Por eso ella contesta, no, 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 no. Si vas a desdoblarme vas a ver en la elección provincial, porque me presento como candidata a diputada por la tercera sección. Lo dijo en un asado en el Mangrullo, en Ezeiza, en las últimas horas, delante de una cantidad de intendentes este fin de semana. Esta discusión fue llevada además a la legislatura por un proyecto del kirchnerismo. La senadora María Teresa García, que es del corazón de Cristina, presenta un proyecto por el cual pide, según Kicillof, avasallando las facultades del gobernador, que tiene por facultad convocar la elección provincial cuando él quiere, la senadora María Teresa García establece o presenta un proyecto de ley diciendo que las elecciones deben ser concurrentes, el mismo día, nacionales y provinciales. Da una cantidad de argumentos muy interesantes. Dice, nunca se hicieron elecciones provinciales, nunca, independiente de las naciones, nunca la justicia provincial tuvo que organizar una elección más allá que la del padrón de extranjeros. Nunca la policía bonaerense tuvo que hacerse cargo del control de las urnas, dice María Teresa García. Pero lo que importa de lo que dice es esto que les voy a mostrar acá. En los fundamentos, dice, en este contexto de incertidumbre sobre el proceso electoral, privilegiar la potestad de convocatoria del Poder Ejecutivo, es decir, de Kicillof, para imponer una modalidad de elección distinta, cumple con la formalidad de la norma, pero viola la legitimidad del proceso. Es una ultra kirchnerista hablándole a Kicillof. Seguimos. No hay lugar para especulaciones, Kicillof. No hay lugar para dirigentes que busquen acomodar el proceso electoral para beneficio propio. Fíjense hasta qué nivel de temperatura está llegando la pelea Cristina-Kicillof. Esto lo escribe en su proyecto una senadora de Cristina. Tampoco hay lugar para que por conveniencia electoral se imiten las prácticas de Javier Milei en la provincia. ¡Epa! Teresa García, Cristina, le está diciendo a Kicillof, sos como Milei. Ahora juntemos todo. Si la Corte termina excluyendo a Cristina Kirchner de la competencia, ¿de qué lado queda Kicillof? ¿Del lado de la Corte o del lado de Cristina? En el fondo, habrá que hacerse una pregunta, más allá de la cuestión penal, que significa una condena, significa probablemente que tenga prisión domiciliaria la expresidenta, etcétera, etcétera. La veremos en el Calafate. Políticamente, ¿puede tener derecho ella y su entorno a pensar que todo esto la embellece en la pelea contra aquellos que las quieren hostigar y no la critican, como es el caso de Kicillof? En el fondo, este conflicto Kicillof-Cristina tiene una característica que está contaminando toda la política argentina. No se entiende muy bien por qué es. Para usar palabras de una entrevista muy buena que dio en su momento Fernando Enrique Cardoso, es un conflicto que no logra politizarse. ¿Qué quiere decir politizarse en este contexto en el que estamos hablando? No logra Kicillof hacernos entender qué le pasó con Cristina o en todo caso, en qué tiene que ver el resto de la gente en su problema con Cristina. Eso es politizar algo. Darle una dimensión colectiva que vaya más allá del conflicto individual, que es lógico de la política, propio de la política, es la materia de la política, la lucha por el poder. Este es uno de los duelos. El otro duelo es Capital Federal. Y acá tenemos la presentación de listas del sábado, con una caracterización de la política porteña muy importante, muy relevante. Todo lo que no es peronismo quedó fragmentado. Por eso el peronismo festeja este diseño que adquirió la oferta electoral. ¿Qué peronismo? El peronismo de Leandro Santoro, que dirige Juan Manuel Olmos, que es el líder del peronismo de la capital. Curiosamente, Olmos se puso en esa lista número 11, como una especie de gesto de humildad, o como un gesto de optimismo, pensando que van a entrar 11. ¿En qué perspectiva? En la perspectiva del peronismo de la capital de decir somos la primera minoría, porque todo el resto se dividió entre la Libertad Avanza, el PRO, la Reta, los radicales, Lilita Carrió y la lista de la coalición cívica. Ramiro Marra, que es un desprendimiento de la Libertad Avanza.
Yamil Santoro con su hermano, que no sabemos si va a correr o no, que se llama Leandro Santoro, para hacer una especie de trampa, algunos dicen estafa, usando un candidato que lleva el mismo nombre que el candidato peronista. Entonces, algo que era impensable, que es que el peronismo pueda tener un protagonismo especial en la capital, empieza a ser muy atendible, que es la lista de Santoro, que lleva en segundo lugar a Claudia Negri, vicedecana de la Facultad de Medicina, el peronismo levantando la bandera de la universidad, una cosa medio radical, medio franja morada, y a Fernando Mochi como tercer candidato, que es alguien procedente del mundo de los streamers, del mundo de las redes, del mundo de la política que transita por un lugar distinto al de los medios, casi algo parecido a lo de Santiago Caputo y La Libertad Avanza, ir a buscar el voto joven en la red. El gobierno porteño, desafiado sobre todo por Milei, presenta a Silvia Lospenato, a Hernán Lombardi. Le van a discutir las candidaturas, tienen que demostrar que vivieron 4 años en la capital federal porque los dos tienen domicilio en la provincia. Y una lista muy Mauricio Macri, con el secretario privado del Mauricio Macri, que es legislador porteño, Darío Nieto, por ejemplo. Una lista a la que le dijo que no María Eugenia Vidal, que es la jefa de campaña de esa lista, con Laura Alonso. Una lista que refleja poco el gobierno de Jorge Macri y refleja mucho más la vida del PRO. Marca que Mauricio quiere relanzar. Hoy tuvo declaraciones muy duras, previsibles, Macri, contra Horacio Rodríguez Larreta, que arma su propia lista. Hay encuestas que dicen que arranca con encuestas del peronismo, no de Larreta, que dicen que arranca con un piso de 12%. Si es así, le va a hacer un daño a Jorge Macri y a Mauricio Macri. La lista de Larreta es una lista larretista, de gente de él, la encabeza él. Sigue Guadalupe Taliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, que vota en contra del hijo justamente. Sigue Manuel Ferrario, un gran legislador porteño que fue presidente de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires cuando Larreta era jefe de gobierno. Y reaparece Jorge Tellerman en la política electoral después de haber sido, entre otras cosas, director del Teatro Colón. Esa es la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Importa mucho la lista del gobierno nacional, con Manuel Adorni. ¿Por qué? Y porque es la cara de Milei. ¿Se verá afectado Adorni por este clima financiero? No sabemos. Es una lista comandada por Adorni y todo lo demás armado por un personaje que hay que ponerle la lupa. Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación, esposo de la diputada porteña que es la voz de Karina Milei en la legislatura, Pilar Ramírez. Es una lista muy agresiva contra Mauricio Macri, por eso Mauricio Macri se queja de Karina Milei. Y habrá que ver si son verdaderas las versiones que dicen que en realidad toda la enemistad, todo el conflicto proviene de una negociación un poco opaca en la que Wasserman negoció con Jorge Macri una cantidad de renovaciones de contratos de distintos sectores con el gobierno porteño a cambio de algunas promesas de Jorge Macri a Wasserman como desarrollador de real estate que no se cumplieron. Esto, que es bastante oscuro, muy casta, parece que está debajo, a modo de negocios, de la bronca, el enojo de La Libertad Avanza, Karina Milei, Pilar Ramírez Wasserman en contra de Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Amistades que se rompieron en un terreno que es el terreno menos presentable habitualmente en la política, que es el del dinero, el terreno crematístico. Todo esto nos habla de un conflicto muy importante, es el conflicto en la Ciudad de Buenos Aires, donde se dirime una cuestión central. ¿Quién lidera lo que va del centro a la derecha en la Argentina? ¿Lo lidera el PRO? ¿Lo lidera Milei?
habrá posibilidad de una convergencia, el PRO hará una elección suficientemente buena como para que en octubre Milei tenga que aliarse al PRO en la elección de senadores y diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que está en discusión. En el fondo está en discusión si va a haber o no una coalición de gobierno con Macri adentro después de las elecciones de este año. Y esa es una discusión importante porque nos habla o nos empieza a plantear un gran problema, que es qué capacidad parlamentaria va a tener este gobierno cuando salga de las urnas para reformas que se le van a pedir en la economía para el año 2026. Para esa pelea el gobierno todavía tiene que hacer mucha política, pero cuidado. A pesar del dólar, a pesar de la discusión con el fondo, a pesar de las torpezas de Luis Caputo, las encuestas siguen dando que la imagen de Milei cayó un poco, pero sigue habiendo, y esto es una encuesta de UAIME, 43% de aprobación para el gobierno. Sí, 53% desaprueba, pero esta aprobación, cuidado, con esta aprobación se puede ganar la elección. Esta aprobación es una aprobación de 80 diputados en la Cámara de Diputados a fin de año. Entonces, hay que calibrar muy bien cuánto pesa el descontento, hay que calibrar muy bien hasta dónde el dólar, no sabemos si se traslada a los precios, si se traslada a los votos. Vamos a empezar Odisea, vamos a tener una conversación que a usted le va a resultar muy interesante con Alberto Garay. Ya les dije, es un gran profesor de Derecho Constitucional, experto en Corte, pero tiene otro rol muy relevante. Es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y desde ese lugar ha tenido un papel ejemplar en marcar determinadas deficiencias a lo largo de todo el año pasado y este año respecto de los temas de institucionalidad que mencionábamos recién le preocupan a Macri. Pancho Olivera, una discusión que empieza, que enfrenta gente del gobierno, que enfrenta dos sectores históricamente enfrentados de los negocios en la Argentina. Laboratorios nacionales, laboratorios extranjeros, patentes medicinales, precio de los medicamentos. Daniel Vilota con un tema bien Vilota. ¿Qué tienen que ver las barras bravas en la pelea entre Kicillof y Cristina? Esa información desde el fondo del conurbano. Ani Parraguirre nos va a explicar detalladamente algo que mencionamos recién. ¿Cuáles son las razones de la pelea entre Macri y Milei? ¿Qué tiene de importante esa pelea? Y no se pierda Camila Perochena, que con el espejo de la historia nos trae un tema muy poco conocido. ¿Cómo era? ¿Cómo se vivía? ¿Qué pasaba en las Malvinas antes de la ocupación británica? Antes de que lleguen los ingleses. Y quédese al whisky, porque Carola Gil, en el whisky, nos va a hacer un nuevo retrato de alguien a quien nosotros recurrimos siempre como figura, que es Daniel Angelici, como el surgimiento de una nueva aristocracia en la Argentina. Los signos de ese nuevo estatus de quien fue presidente de Boca y es una figura principal en, llamémosle así, la industria del juego, los bingos. Y después, Carola nos va a mostrar las novedades de las presentaciones de lista bajo un eslogan: todos somos Santoro. Empezamos Odisea, estas son las redes sociales para que usted nos siga. Construimos tu estrategia de inversiones